Y este modo de producción, ya hemos dicho que puede ser modo de producción feudal, capitalista, esclavista, de la comunidad primitiva, socialista, etcétera, etcétera. Es un modelo teórico, ¿no? Básicamente el que nos plantea Marx, y además nos da un buen hilo conductor para hacer una buena investigación. Bien, lo primero que debemos señalar es que vamos a revisar este texto que se llama Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. En este prólogo, Marx plantea básicamente el hilo conductor de sus investigaciones. Ahí se podría decir la tesis de la concepción materialista de la historia. Todo esto que ven hasta aquí, todo este párrafo, en realidad es un párrafo extenso, todo ese párrafo sintetiza la concepción materialista de la historia. Es una suerte de tesis completa, o sea, tesis se le dice a algo cuando tiene, ¿cómo se podría decir? Se le llama tesis a algo cuando plantea la idea general, ¿no? La idea más genérica de una teoría, de una concepción. Vamos a ir leyendo esta tesis, que es una tesis un poco compleja, sobre todo por las categorías, por los conceptos que se muestran, que se hablan, pero que no están ustedes probablemente familiarizados con ellos. Entonces, lo que yo voy a hacer es leer el prólogo e irles explicando en este esquema que ya les he preparado aquí. Este esquema ustedes ya lo han visto, este esquema ya lo hemos trabajado la anterior clase y la otra clase también. Solamente que tenemos que tratar algunos aspectos relacionados a las dinámicas existentes entre la estructura económica, entre la infraestructura y la superestructura, entre las relaciones sociales de producción y entre las fuerzas productivas. Dice, en la producción social de su existencia, de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. En la producción social de su vida, está hablando de la estructura económica, de cómo la gente produce su vida, su existencia. Dice, los hombres establecen determinadas relaciones, aquí están relaciones sociales de producción, dice, establecen determinadas relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. O sea, dice que las fuerzas de producción corresponden, que estas relaciones de producción corresponden, por eso hay este símbolo aquí de correspondencia, a determinadas fuerzas productivas materiales. ¿Qué tienen las fuerzas productivas materiales? Las fuerzas productivas materiales tienen medios de producción y tienen fuerza de trabajo. O sea, la fuerza productiva o las fuerzas productivas son todas aquellas potencialidades materiales como los medios de producción, instrumentos de trabajo, máquinas, instrumentos de trabajo y la fuerza de quien los emplea para poder producir. Por eso son las fuerzas que producen en la sociedad. Entonces, fuerzas productivas y medios de producción andan juntos, no pueden ir separados, no existe una separación, al menos en el proceso de trabajo y en el proceso productivo, no existe una separación. Sí va a existir una separación entre medios de producción y fuerza de trabajo a nivel ya de la propiedad, a nivel jurídico, porque si bien van a estar unidos en el proceso de trabajo, fuerza de trabajo y medios de producción, en el nivel jurídico, los medios de producción son de propiedad de la burguesía, son de propiedad del capitalista y no propiedad del trabajador. El trabajador de lo único de lo que es propietario es de su fuerza de trabajo. Entonces ahí hay una primera separación entre los medios de producción y los productores directos. Pero bien,
¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Entonces, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción tienen relación con las fuerzas productivas. Algunas veces una relación directa de cooperación y otras veces una relación contradictoria, una relación conflictiva. Pero eso tiene una explicación, vamos a ver más allá. Continuamos. Dice, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Es un cerebro impresionante, Carlos Marx, ¿no? Ya. Entonces dice Marx, el conjunto de estas relaciones, ¿no? De estas relaciones va a formar la estructura económica de la sociedad. O sea, la primera estructura económica, la primera estructura social que se forma son las relaciones sociales de producción. Y estas relaciones sociales de producción son la base, dice aquí. Aquí está, son la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Entonces, sobre esta estructura económica, aquí hay una línea verde que está dividiendo. Vamos a imaginarnos que esta es una especie de edificio. Marx ya nos dijo eso hace rato. Y vamos a suponer que esta estructura económica son los cimientos de la sociedad, los cimientos del edificio social. Entonces, sobre estas relaciones de producción se van a levantar, dice, los niveles jurídicos, el nivel político y el nivel ideológico de la sociedad. En otras palabras, se va a formar la estructura jurídica, la estructura política y la estructura ideológica de una sociedad. Y a esto Marx le va a llamar la superestructura. ¿Por qué le va a llamar la superestructura? Porque se encuentra por encima de la infraestructura. La infraestructura es la parte de los cimientos del edificio social, la estructura económica, ¿no? La base económica de la sociedad. Y claro, con esta idea Marx lo que quiso hacernos entender es que existe una relación, entre, vamos a ponerlo así, es que existe una relación en el que, o en la que, así es, la estructura económica va a determinar a la superestructura de una sociedad. ¿Por qué va a determinar? Porque la estructura económica es la base. Son las primeras relaciones básicas y sobre estas relaciones se van a construir estas otras relaciones. En el nivel jurídico, los derechos de propiedad, fundamentalmente. En el nivel político, quién tiene el destino del poder político en la sociedad, y en el nivel ideológico, quién controla las formas de conciencia social. Continuamos. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. Muy bien, vamos a volver a pintar. Dice, el modo en cómo la gente produce aquí condiciona, aquí está, condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. ¿Sí? Es decir que
el por qué la gente es de una determinada manera, por qué las personas se comportan de una determinada manera, por qué se organizan políticamente de una determinada manera, por qué tienen determinados grupos sociales y no otros, depende de la base económica. Fíjense esto, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, no es pienso luego existo, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia, ¿no? El existo en sociedad y luego pienso, esa es la forma correcta de enfocar las cosas, diría Marx, y no al revés, y no el pienso luego existo. No es la conciencia lo que determina al hombre, sino por el contrario, el hombre que vive en sociedad, es quien determina su propia conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que su expresión, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Esta idea es muy importante. Ya. Dice, al llegar a una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, está hablando de las fuerzas productivas, de estas fuerzas productivas. Para Marx, estas fuerzas productivas siempre se van desarrollando, van creciendo, van ampliándose, van desarrollándose más. ¿Ok? Pero dice, al llegar a una fase determinada del desarrollo, digamos que estas fuerzas productivas estaban desarrollándose, entran en contradicción con las relaciones sociales de producción. Entonces, supongamos que relaciones sociales de producción y fuerzas productivas están juntitas, todas marchando en paz, con la fiesta en paz. ¿Sí? Entonces, vamos a leer aquí, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones de fuerzas productivas, aquí está nuestro concepto principal, fuerzas productivas, las fuerzas productivas están aquí, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones, os está hablando de las relaciones sociales de producción, se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Es impresionante. ¿Qué nos está diciendo Marx? Nos está diciendo Marx que al principio, tanto las fuerzas productivas como las relaciones sociales de producción están marchando juntas. Así, están desarrollándose juntas. Eso nos está diciendo Marx. Dice, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones sociales de producción incentivan el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cómo incentivan? ¿No ve que el capitalismo supone mayor innovación tecnológica? El capitalismo supone la competencia entre los capitalistas, entre la empresa. Marx, al referirse al capitalismo, hace referencia a este como una gran guerra económica. Y entonces, cada capitán de la industria invierte en tecnología, invierte en mejorar sus medios de producción, en perfeccionar su fuerza de trabajo para mejorar su capacidad productiva, para producir más rápido y más barato y poder así lograr el monopolio del mercado. Entonces, el capitalismo, en un principio, impulsa el desarrollo incesante de las fuerzas productivas. Lo sigue impulsando. ¿Se dan cuenta? Avanzan juntos. Eso es lo que quiere decir. Están avanzando juntos, relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. Pero dice, al llegar a una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. O sea, que
Estas fuerzas productivas, de lo que al principio están impulsando el desarrollo de estas relaciones sociales de producción, de lo que están impulsando al principio el desarrollo de las fuerzas productivas, dice que se convierten en trancas. Es decir, esta fuerza productiva, ¡pam!, se estanca y ya no deja avanzar a las fuerzas productivas, porque las fuerzas productivas tienen que avanzar conjuntamente con las relaciones sociales de producción. Entonces, dice Marx, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Es decir, se produce a nivel de las relaciones sociales de producción y de las fuerzas productivas una contradicción antagónica y estructural en el modo de producción. ¿Se acuerdan cuando discutimos o hablamos sobre las leyes de la dialéctica y hablamos de la contradicción como un principio clave de la materia que explica el movimiento de las cosas? Aquí está la clave de esa concepción. Las relaciones sociales de producción entran en contradicción con las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas que siguen queriendo desarrollarse, que siguen queriendo avanzar, ya no pueden avanzar porque las está frenando las relaciones sociales de producción. Y dice Marx, cuando eso sucede, dice Marx, cuando eso sucede, se abre en la sociedad un periodo de despelote social, se abre en la sociedad un periodo de revolución social. Porque lo que va a pasar es que cuando se priorice las relaciones sociales de producción, que básicamente son las relaciones de propiedad, Marx lo dice así, cuando el capitalista prefiera más precautelar su propiedad, su derecho propietario, va a afectar ¿a qué? Va a afectar a la fuerza de trabajo, va a afectar a los trabajadores. Entonces va a haber un periodo de crisis económica. Como les he mencionado, si ustedes han visto la película de Charles Chaplin, cuando ya existe demasiada producción en la sociedad, cuando hay sobreproducción de mercancías y ya nadie compra porque el mercado está sobresaturado de productos y por lo tanto los productos no cuestan casi nada. Entonces, si el capitalista sigue produciendo, va a ir a la pérdida porque nadie le va a comprar y le va a tener que seguir pagando su salario al trabajador. Entonces, cuando hay demasiada sobreproducción en el mercado, como sucede en la película de Charles Chaplin, ¿qué es lo que hace el capitalista? El capitalista va a agarrar y va a cerrar la fábrica. El capitalista va a cerrar su fábrica. ¿Por qué? Porque va a decir primero que se venda lo que está en el mercado, va a precautelar su propiedad y después voy a volver a abrir la fábrica. Pero ¿qué va a hacer cuando suceda eso? El capitalista va a despedir a los trabajadores. Entonces, eso va a ocasionar desempleo, va a ocasionar problemas sociales, manifestaciones, conflictos, como lo que han visto en la película de Charles Chaplin. ¿Sí? Entonces, Charles Chaplin, que estaba ahí, digamos, trabajando en una empresa y después es despedido, ya no vuelve a la empresa porque están en paro, y es acusado de ser inclusive un líder comunista, ¿no? Y los mecanismos represivos del Estado, el propio Estado que se encuentra aquí en la superestructura de la sociedad, empieza a reprimir a los trabajadores, ¿no? Entonces empiezan a haber asesinatos, a haber persecución, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que entiendan, pero, es la relación dinámica entre estos dos elementos. Es decir, en un determinado momento pueden estar en una relación de equilibrio y una relación de incesante desarrollo, tanto las relaciones sociales de producción como las fuerzas productivas, pero dice Marx, al llegar a una fase determinada del desarrollo de estas fuerzas productivas,
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Ahora continuaremos. Al cambiar la base económica, se transforma más o menos rápidamente toda la superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas transformaciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en las que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Entonces, dice Marx, cuando cambia esta base económica, también va a cambiar toda la superestructura del edificio social. ¿Por qué? Porque la estructura económica es la base y el soporte de la superestructura. Entonces, si nosotros cambiamos esta estructura, necesariamente va a tener que cambiarse, modificarse y transformarse la superestructura de la sociedad. Y dice que eso se puede constatar, los cambios en la economía se pueden constatar en términos matemáticos, en términos concretos, objetivos, y en las formas jurídicas, políticas, ideológicas, también es posible constatar dichos cambios, ¿no? Es decir, a partir de investigación empírica, recogiendo, recolectando datos, etcétera, etcétera. Dicen, y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. En otras palabras, dice Marx, queremos entender a un individuo, no podemos juzgarle al individuo, no podemos decir, este individuo pensaba de esta forma, qué individuo más perverso, más maléfico. No, Marx dice, queremos entender a ese individuo, veamos las condiciones de existencia, veamos las contradicciones existentes en la vida material y así vamos a entender no solo al individuo, sino vamos a entender también a la sociedad y a la conciencia de la sociedad y cómo han tomado conciencia de esta contradicción y cómo han buscado también resolverla. Continuamos. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Cuando hablamos, por ejemplo, del feudalismo, dijimos que en las fuerzas productivas, aquí sí podemos decir modo de producción feudalista, en el modo de producción feudalista las fuerzas productivas incluían los medios de producción principales como son la tierra, la fuerza de trabajo, que eran los siervos de la gleba, pero también incluían los medios de producción o las fuerzas productivas del feudalismo, también ya la industria. La industria se desarrolló en el seno de las fuerzas productivas. Pero ¿qué era lo que chocaba con la industria en el feudalismo? Las relaciones sociales de producción. Entonces dice Marx, si en una sociedad como la feudalista no se hubiera desarrollado la industria de tal forma que ya toda la economía era casi industrial, no se habrían cambiado las relaciones sociales de producción. Entonces, para que una sociedad cambie, tienen que transformarse las fuerzas productivas casi completamente, evolucionar de tal modo que las relaciones sociales de producción ya sean una necesidad histórica, ¿no? Y obviamente, ninguna sociedad, dice, va a plantearse tareas para las que no se ha desarrollado todavía. O sea, si queremos hacer que Bolivia sea un país capitalista, las fuerzas productivas tienen que ser todas industriales. Entonces, si las fuerzas productivas no son todas industriales, por decirles, hay precapitalismo, semifeudalismo, hay comunidad primitiva, comunidad, forma de producción comunitaria, entonces no vamos a poder ser una potencia, porque lo primero que tenemos que hacer es ver que en las fuerzas productivas, casi en su totalidad, se haya
desarrollado la industria. Entonces, como eso no pasa en el país, no vamos a ser nunca un país capitalista, una potencia. Entonces, tendríamos que concentrarnos en desarrollar las fuerzas productivas. Por eso es que siempre hablan los políticos en nuestro país de industrialización, 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 ¿no ve? Para asemejarnos a las grandes potencias. Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque mirando mejor se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se han dado, o por lo menos se han gestado las condiciones materiales para su realización. Obviamente, no hubiera podido haber Revolución Francesa si no se hubiera desarrollado la industria. Cuando se desarrolló la industria, recién la sociedad empezó a pensar en que podía ser posible otro modo de vida. A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la única forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Es decir, que las relaciones de producción en el capitalismo, las relaciones de producción burguesa, dice, son una forma son relaciones antagónicas, relaciones contrarias, porque el capitalista va a explotar al obrero, va a explotar la fuerza de trabajo para obtener sus diferencias y sus privilegios sociales y económicos, suponiendo la enajenación de la gran mayoría de trabajadores. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. O sea, Marx dice, el capitalismo ha desarrollado tanto las fuerzas productivas, el capitalismo ha desarrollado tanto la producción, que inclusive ya se pueden resolver los grandes problemas de hambre, de pobreza que hay en la sociedad. ¿Y por qué no se resuelven si ya se ha desarrollado tanto la capacidad de producir todo lo que necesita la humanidad? Porque esas fuerzas productivas están en manos privadas. Entonces Marx dice, en esta capacidad, en estas fuerzas productivas que se han desarrollado tanto, está la solución para esta contradicción. La solución sería, claro, ya desde el punto de vista de la perspectiva marxista, la solución sería la abolición de la propiedad privada. Porque si abolimos la propiedad privada, entonces todos los medios de producción pueden ponerse en funcionamiento para que los seres humanos puedan producir todo lo que necesitan sin necesidad de sufrir explotación y poder dedicarse a lo que puedan, ciencia, arte, investigación, desarrollar todas sus potencialidades. Pero eso no sucede. La sociedad humana podría dar un salto impresionante si se liberan las fuerzas productivas de las relaciones sociales de producción privadas. Pero eso no sucede, ¿por qué? Porque la propiedad privada de los medios de producción se encuentra en manos de la burguesía. Eso es lo que Marx explica y en manera muy esquemática estamos sintetizando el hilo conductor de la concepción materialista de la historia para poder entender cualquier sociedad.